Perdón, se me acabó la batería de la computadora, pero seguimos. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Excelente. Bien, y entonces, como lo mencionábamos, pues cada una de estas zonas anatómicas o microanatómicas del hueso, podemos ver lo siguiente. Hay una zona que es la más rígida, que es esta sección, que es la que en realidad pues, le da el soporte pues, a todo el organismo, ¿no? Y por otro lado, tenemos una parte que es del hueso, la parte esponjosa del hueso, por llamarlo así. Entonces, obviamente hay una interfaz hueca entre, o medianamente hueca, entre lo que es la cavidad esponjosa del hueso y la cavidad rígida, ¿no? Llamada, pues, o llamadas laminillas intersticiales o laminillas concéntricas. Pues bueno, aquí podemos ver que tenemos a la médula ósea o la parte esponjosa del hueso, que se produce aquí, pues, todas las células de la estirpe sanguínea, ¿no? Y de este lado, en donde están esta parte rígida, aquí es donde se da el depósito de calcio en el hueso. Y por otro lado, la generación y maduración de células del hueso se dan en esta región. ¿Sale? Entonces, veamos que, por ejemplo, aparte de tener esta zona muy rígida, pues tenemos eh, una serie de fibras de colágeno que en realidad están en todos lados, pero en el hueso participan mucho más o hay mayor densidad, mayor presencia de fibras de colágeno, porque por un lado, pues podemos ver que esta cubierta, toda esta laminilla, pues se trata de una cubierta de tejido conectivo que es aquí donde se ancla el músculo, ¿no? Entonces, en la capa fibrosa del periósteo es donde se ancla el hueso, perdón, el músculo. Y pues bueno, ¿cómo es que se ancla el músculo? Con tendones y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, regresando a la parte microanatómica, vemos que como les mencionaba, ¿no? Los cuatro canales que siempre están muy cerca de cualquier célula, arterias, venas, el, la inervación y el conducto linfático. Igual vale la pena resaltar que la mayor parte de la presión intersticial, es decir, la que está entre las células y el plasma, está regulada o están participando los conductos linfáticos. Entonces, estos conductos linfáticos son los que tienen una mayor filtración para poder regular esta presión que existe entre el intersticio y las células. Entonces, por eso es que los encontramos básicamente en cualquier tejido. Aparte de llevarse residuos celulares, residuos de desechos, etcétera, ¿no? Y también, como dato curioso, estos conductos linfáticos igual tienen mecanismos de regulación casi como lo tienen las venas, es decir, siempre están en un solo sentido, nunca a la inversa, y todos van hacia el vaso, ¿no? Bueno, hacia los nódulos linfáticos. Y básicamente, pues este sistema participa también en la regulación de la inmunología, en la regulación inmunológica. Pero bueno, lo que quiero resaltar aquí para la parte de calcificación, veamos que pues hay unas zonas concéntricas y estas zonas concéntricas están dadas por los osteocitos, que son las células maduras del hueso. Y particularmente los depósitos de huesos siempre se dan de la siguiente manera. Aquellos que están mucho más alejados de esta zona donde están
sobre todo las venas y arterias. Estas zonas tienen menor densidad ósea. ¿A qué nos referimos? Pues bueno, hay menor cantidad de hidroxiapatita, lo que hace que en algún momento que se necesite reabsorber el calcio de los huesos o reabsorber el fosfato de los huesos, pues todo este proceso se dé muy rápido porque se da muy cerca de donde está pues la vía de transporte, ¿no? Las venas y arterias. Entonces, una vez dicho lo anterior, hablemos ahora sí del mecanismo de calcificación ósea. Entonces, como siempre lo hemos mencionado, el término blasto corresponde a una célula que es inmadura. Entonces, el hueso empieza a generar células, esa división celular. Esas células inmaduras que no están especializadas, pues son osteoblastos. Y el inicio de todo el proceso es que empiezan a secretar colágeno y sustancia fundamental. Entonces, la sustancia fundamental no es más que un coloide. Bueno, al final todo el líquido intersticial es un coloide, pero particularmente existen grandes cantidades de fosfato, calcio y pues otros iones, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar en lo siguiente. Por un lado, el colágeno tiene facilidad para poder interactuar con el calcio y de esta manera el calcio se va depositando sobre las fibras de colágeno. Y de hecho esto pues le da cierta rigidez y todo ese soporte, ¿no? Porque las fibras de colágeno son muy flexibles, pero al mismo tiempo muy resistentes al estiramiento. Sin embargo, la presencia de calcio en cualquiera de sus sales empieza a formar precipitados y esos cúmulos de precipitados pues son los que soportan la deformación, ¿no? Entonces, cuando el colágeno resiste la elongación, la estiración, el calcio en sus múltiples sales. Y pues bueno, una vez que hay bastante secreción de colágeno, se empieza la formación del osteoide, que no es más que pues la región donde va a estar el hueso firme o el hueso rígido. Esto estamos pensando en una formación desde un bebé, por ejemplo, ¿no? Porque en realidad, pues, una vez que el hueso ya está formado, todo el tiempo se está, eh, pues, remodelando, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay osteoblastos, pero ahorita estamos planteando como la generación del hueso desde cero. Entonces, el hueso que se va a volver rígido empieza a generar el osteoide, que les digo que al final el osteoide se convierte en esta región dura, que es donde están las fibras concéntricas. Este sería el osteoide. Obviamente aquí ya lo vemos maduro porque ya tiene calcio precipitado con fibras de colágeno y sobre células, ¿no? Entonces, es un tipo cartílago, ¿no? Notemos que igual el cartílago es algo resistente. Déjenme entrar desde la computadora. Por favor. Listo, porque si no nos causa eco el ruido. Ahí sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Excelente. Y entonces se forma el osteoide, que es un tipo cartílago. El cartílago también, pues, pues, tiene células
que son muy similares a los osteocitos, sin embargo, pues no causan tanto esa calcificación, ¿no? Entonces, si bien es resistente a la compresión, pues es tipo gelatinoso, ¿no? No es tan rígido. Posteriormente se forman los osteocitos, que ya son las células de hueso maduras, y en realidad se trata de osteoclastos atrapados. ¿A qué nos referimos? Pues bueno, estos osteoblastos se convierten en osteoclastos antes de pasar a osteocitos y se quedan atrapados, ¿no? ¿Atrapados a qué me refiero? Pues como el colágeno y y el calcio precipitan, pues por aquí tenemos las células, ¿no? Que están atrapadas. Y entonces, cuando se quedan aquí atrapadas, pues ya son los osteocitos, ¿no? Ya son los huesos maduros. Y acuérdense que de hecho el nombre que se le da a alguna célula y la funcionalidad que se le da para pensar cuando ya está diferenciada, pues depende de su entorno, ¿no? A eso se le llama la epigenética o pues, el efecto genético que tiene o el impacto genético que tiene el microambiente. Entonces, osteoblastos se convierten en osteoclastos, que al final son osteocitos, perdón por tantos términos. Yo hubiera preferido que no hubieran sido tantos, pero bueno. Alguna otra persona pensó en causarnos problemas con los nombres. Y pues bueno, se sigue sintetizando colágeno, se sigue liberando o generando sustancia fundamental, que acuérdense que pues no es más que concentrar alto contenido de calcio y fosfato, pero vamos, al final sabemos que en el intersticio básicamente tiene la misma composición que el plasma, entonces no solamente hay fosfato, no solamente hay calcio, entonces hay algunos otros iones que también precipitan. Y entonces se empiezan a precipitar más, porque pues, a mayor concentración, ustedes recuerdan química analítica, complejos, o las reglas de precipitación, etcétera. A mayor concentración de los cationes, de los aniones, pues mayor habrá precipitado de sales, ¿no? Y entonces estas sales empiezan a precipitar sobre la superficie de las fibras colágenas, ¿no? Entonces el colágeno tiene algunas aminoácidos con residuos de tipo amino, por lo tanto con carga, bueno, tienen de diferentes tipos, principalmente, perdón, aquellos aminoácidos con carga positiva, perdón, con carga negativa, que son pues el glutamato y algunos otros que pues tienen cargas negativas y esto hace que interactúen con el calcio y a su vez estando presente el calcio ahí, pues puede precipitar con el fosfato sobre todo, ¿no? Y pues precipitan cualquier sal, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Si yo incremento el fosfato, pues bueno, el fosfato empieza a intercambiar porque, por ejemplo, a lo mejor precipita cloruro de calcio o precipita carbonato de calcio. Pero en realidad, si incremento la concentración de fosfato, si ustedes buscan las reglas de solubilidad, o la constante de solubilidad, ustedes notarán que el fosfato, o ustedes sacarán las propias conclusiones, pero pues si tú incrementas la concentración de un anión, pues este empieza a interactuar más para formar sales con este catión, ¿no? Entonces, les comentaba, se forma cualquier tipo de cristal, cualquier tipo de sal, sin embargo, dada la alta concentración de fosfato, pues empieza a formarse la hidroxiapatita, ¿no? Que pues tiene la presencia de calcio, fosfato y iones hidroxilo. Y obviamente, como se deposita sobre la superficie de las fibras colágenas, y vamos a verlo en una imagen de acá, las fibras colágenas tienen esta arquitectura, y de hecho vale la pena resaltar que del 25 al 30% de toda la proteína corporal es colágeno. Entonces, si pregunta de examen, si de pronto surgiera alguna pregunta, ¿cuál es la mayor proteína que se encuentra a nivel corporal?
en todo el cuerpo, pues es el colágeno, ¿no? Del 25 al 30% de la proteína corporal es colágeno. ¿Por qué? Pues todas las células la sintetizan y de hecho el intersticio está, en el intersticio está presente el colágeno. Vean que se forman haces de fibras de colágeno que pueden tener longitudes muy grandes y en realidad pues le dan el soporte a cada tejido, ¿no? A cada órgano. Y vean, ¿por qué es tan resistente? Pues básicamente se forma como una especie de hélice, una triple hélice, y esta triple hélice, si ustedes intentan estirarla, pues obviamente va a reducir sus distancias que hay entre una hélice y otra, pero va a soportar bastante, ¿no? Entonces, es decir, se puede estirar, yo la puedo jalar de un punto a otro punto, puedo ganar distancia si yo la estiro, pero pues está difícil que se rompa porque queda muy entrecruzada, ¿no? Muy empalmada como lo vemos en esta región. Lo mismo, si yo la comprimo, pues esta distancia disminuye, pero pues hay cierto nivel o cierto valor cierta distancia que se puede acortar. Y entonces por eso es que es muy importante el colágeno, sobre todo en el hueso, por el soporte que tiene, y este es el que le da pues la resistencia al hueso, ¿no? Entonces, posteriormente de la precipitación de esas sales, les decía que precipitan sales amorfas, pero los cristales de hidroxiapatita se empiezan a formar y crecen en semanas, ¿no? Entonces, es un cristal muy estable, pero al mismo tiempo se lleva tiempo para que se forme. Estamos hablando de semanas o meses, ¿no? Les mencionaba, en el hueso actual que todos tenemos, pues todo el tiempo hay regeneración y remodelación de hueso. Entonces, al mismo tiempo que el hueso se reabsorbe, hay una tasa de formación y maduración. Entonces, este es un mecanismo que depende de las concentraciones de calcio en plasma y de fosfato en plasma, ¿no? Entonces, es importante pues mantener una dieta saludable con la mayor parte de los nutrientes necesarios, ¿no? Entonces, el calcio está presente básicamente en cualquier lugar, en cualquier alimento. Entonces, de los que más contenido de calcio presentan son, por ejemplo, la leche, bueno, todos los lácteos, muchas verduras, etcétera, ¿no? Y bueno, ustedes se preguntarán, pues si hay calcio y fosfato en todos lados, ¿por qué no precipitan en el cerebro, por ejemplo? ¿Por qué no precipitan en el hepatocito? Eh, Obviamente sí hemos escuchado que precipiten en la bilis y se forman cálculos biliares, que precipiten en algunas otras regiones como por ejemplo el riñón, y pues sí, obviamente depende de las concentraciones plasmáticas de calcio y fosfato, ¿no? Pero aquella sustancia que principalmente define si precipita o no es el pirofosfato, que no es más que dos moléculas de fosfato unidas, ¿no? Entonces, el fosfato está unido a un oxígeno y tiene tres cargas negativas dadas por los otros oxígenos, ¿no? Entonces, si lo unimos a otro fosfato, se elimina esta carga negativa. Y entonces nos queda una molécula con cuatro cargas negativas. Entonces vean que puede interactuar con el calcio por un lado y con el calcio por otro lado, ¿no? Bueno, aquí con fines didácticos, vamos a cambiar de lugar este doble enlace. Entonces, dos cargas negativas de este lado y pueden interactuar con otro catión de calcio.
Y de esta manera es que el calcio, a pesar de que esté en gran concentración, pues en realidad no precipita, ¿no? Entonces, la presencia de pirofosfato es la que determina si se precipita o no. Entonces, en el hueso hay ausencia de pirofosfato. Entonces, para su eliminación, existen grandes cantidades de fosfatasa alcalina que es no específica de tejidos, es decir, en todos lados hay, pero hay principalmente una gran cantidad en hueso, ¿no? Hay gran cantidad, perdón, hay baja cantidad de esta fosfatasa en hueso. Nadie dice nada respecto a lo que acabo de mencionar. Si el fosfato interactúa con el calcio, ya no va a formar la hidroxiapatita. Entonces, existiría o tiene que existir una gran cantidad o gran concentración de fosfatasa alcalina en hueso para poder eliminar el pirofosfato y que el calcio pueda precipitar, ¿no? ¿Sí me sigue? Sí, profesor. Excelente. Y pues bueno, obviamente en otros tejidos, como por ejemplo el corazón, el cerebro, pues las principales enzimas que participan son aquellas que se dedican a la formación de pirofosfato para que el calcio no precipite, ¿no? Sobre todo en el hueso, imagínense que de pronto precipitara o tuviéramos cristales de hidroxiapatita en el hueso, en el músculo, perdón. Entonces, es importante, o estas enzimas participan mucho en todos esos tejidos para evitar que a pesar de que haya una gran cantidad de calcio y fosfato, pues este no tenga la formación de hidroxiapatita, ¿no? Muy bien. Por otro lado, bueno, para el caso de el mecanismo de calcificación, no sea alguna duda. Muy bien. Entonces, vamos a ver el proceso contrario, ¿no? La absorción de hueso, que no sería más que disolver esos cristales de hidroxiapatita y obviamente una vez hecho esto, pues el hueso se debilita y pues básicamente la dureza se la da el calcio, ¿no? Porque la flexibilidad de los huesos se la dan las fibras colágenas. Pero bueno, básicamente el proceso se daría o iniciaría cuando existe una presencia de hormona de la hormona paratiroidea o de la vitamina D para poder liberar o tener altas concentraciones de calcio en el hueso, cuando en el momento de la absorción intestinal no se logra, por ejemplo. Que insisto, hay una tasa en la cual siempre están participando en hueso, porque todo el tiempo el hueso se está remodelando, ¿no? Tanto se está formando como se está resorbiendo. Y pues bueno, estas hormonas, bueno, perdón, la hormona del paratiroidea y la vitamina D, que recordemos que para el caso de la absorción no se trataba de una hormona. De hecho, son los derivados de la vitamina D los que participan en este proceso, ¿no? Entonces, estos favorecen, obviamente tienen su receptor en los osteoblastos y básicamente recuerden que los osteoblastos son aquellos que están, pues no están, son osteocitos no maduros y entonces estos responden de la siguiente manera. Liberan algunas sustancias de las cuales pues ahorita no vamos a profundizar porque es todo un tema, pero básicamente el punto es que aquellos osteoclastos, es decir, osteocitos que están por madurarse o que ya ya están diferenciados, pero que no están dentro de el hueso, dentro de la parte rígida del hueso, estos responden a estos estímulos eh, generando principalmente dos tipos de sustancias. Por un lado, una secreción ácida, que principalmente es ácido cítrico y láctico, y por otro lado, pues enzimas proteolíticas presentes en lisosomas.
Entonces, ¿me podrían decir de qué parte de la célula se puede liberar el ácido cítrico y láctico? Liguemos esto a metabolismo. ¿En qué parte del metabolismo están estos ácidos presentes? La respiración. En la respiración sí, pero anatómicamente, desde el punto de vista de la célula, ¿en qué organelo? ¿En la mitocondria? Por supuesto, ¿no? El ciclo de Krebs se da en la mitocondria. Entonces, esta secreción ácida viene de la mitocondria. Y pues la secreción proteolítica viene de los lisosomas, ¿no? Entonces, una vez que son liberadas estas dos sustancias, como lo vieron igual en ABC, ¿qué le hacen los ácidos a aquellos cristales o aquellas sales de sodio? Pues lo disuelven, ¿no? Entonces disuelven el precipitado. Por su parte, las enzimas proteolíticas lo que hacen es simplemente romper la estructura del colágeno, ¿no? Entonces van rompiendo la estructura del colágeno y pues el hueso se empieza a debilitar. La gran ventaja es que, como les digo, estos estímulos o estas señales se dan solamente en la periferia del hueso, de estas capas concéntricas de hueso. Entonces, por eso, por eso es que el hueso no se debilita por completo, ¿no? Lo hace paulatinamente. Entonces, si el proceso de resorción de hueso incrementa demasiado, pues ahora sí se empieza a debilitar más y más y más, y entonces se vuelve más frágil el hueso, ¿sale? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. Excelente. Pues bueno, hablando de contracción, ya lo vimos. Entonces, el paso intermedio entre la contracción, el anclaje de esos músculos al hueso, sería la siguiente. Entonces, recordemos que las fibras contráctiles, pues, vienen en haces, ¿no? Es decir, hay varias células. Recordemos que una fibra o una célula sería un punto de estos, y entonces estos puntos están alojados en diferentes haces. Entonces aquí es un conjunto de haces o de fibras. Y entonces estas fibras tienen un extremo terminal. Recordemos que todo esto es colágeno, ¿no? Entonces todo este colágeno, por un lado, envuelve esas fibras para aislar la contracción, porque pues, recordemos que igual el estímulo contráctil se da a partir de la inervación, se da un potencial de membrana a partir de pues, que la fibra responde a la acetilcolina dada por los estímulos nerviosos, pero se pueden dar de manera aislada, ¿no? Entonces, por eso es que podemos contraer o elongar un músculo. Y entonces, al final de estas fibras, todas estas fibras de colágeno, pues llegan hasta el hueso, ¿no? Se anclan hasta el hueso. Entonces, aquí vemos ya el extremo final de la fibra muscular, es decir, la parte final de las células cardíacas, perdón, de las células contráctiles. Y todo este color blanco está dado por un lado, principalmente por fibras de colágeno, y por otro lado, hay algunas células, ¿no?, que están ancladas o embebidas dentro de esa red colágena. Entonces, estas células y las fibras, en comparación con la fibra muscular, pues estas no cambian de tamaño, ¿no? Lo hacen mucho, muy poco, pero su principal función es dar soporte y anclaje del músculo al hueso, ¿sale? Y entonces, esta región donde se ancla el músculo con el hueso se le llama epimicio, y
Por acá tengo una imagen. Aquí está. Entonces veamos que el hueso tiene, si ustedes recordaban, esta es la parte del hueso y después había una serie de envoltura de fibras colágenas que se llama periósteo y estas a su vez están interactuando con estas fibras del tendón, ¿no? Entonces, aquí tenía una anotación. Aquí está. Entonces, los tendones unen los huesos a los músculos y hay dos tipos de uniones. O bueno, se les dio el nombre dependiendo de qué conecte con qué, ¿no? Entonces, miotendinosa es aquella unión en la cual se une el músculo con el tendón y éntesis es aquella región en la cual el tendón se une directamente al hueso, ¿no? Entonces, esta sería la éntesis, esta sería la unión miotendinosa, ¿vale? Y entonces, dentro de todo el tendón, como les mencionaba, hay haces de fibras de colágeno tipo 1, que son de las más resistentes, y al mismo tiempo, les digo, inclusive pueden estar de un extremo de un hueso hasta el extremo del otro. Recordemos que los huesos muchas veces son movidos por un tendón, perdón, por un músculo, pero pues a su vez este músculo se puede contraer o estirar, pero al final quienes unen en realidad pues son los tendones, ¿no? Dentro de las células presentes dentro de los tendones son los tenocitos y tenoblastos, ¿no? Los tenoblastos serán los tenocitos inmaduros y que sintetizan menos cantidad de colágeno. Los tenocitos son aquellas células que pues participan con la mayor cantidad de síntesis de colágeno. Y pues bueno, hay otras células como los condrocitos, células endoteliales y sinoviales, ¿no? Pero principalmente los tenocitos y tenoblastos son las células presentes en el tendón. Y la matriz, es decir, lo que está fuera de las células, pero dentro del tendón, principalmente está formada por proteoglucanos y aminoglucanos, que no son más que proteínas unidas a carbohidratos o aminoácidos unidos a carbohidratos, que al final anclan las membranas celulares de una o de varias células. Entonces pasa exactamente lo mismo que comentábamos, ¿no? Los haces de fibras de colágeno pues están distribuidos por todo el cuerpo, pero existe una mayor densidad pues en los tendones, ¿no? Dado que los tenocitos pues sintetizan pues gran cantidad de las fibras de colágeno. Hablando de los protoglucanos, las principales sustancias formadoras son el ácido hialurónico y las proteínas, ¿no? Las proteínas que se anclan o interactúan con este ácido hialurónico. ¿Alguna duda con esta parte? Entonces aquí podemos ver Yo que... sí, profe. Sí. ¿Me podría repetir cuál sería la unión de ¿cómo era? Miotendinosa. Miotendinosa y cuál era la otra? Ah, mira. La unión miotendinosa, acuérdate de miocardio, que hace referencia a un músculo. Pues la unión miotendinosa es la interfaz en la cual interactúa el extremo de una fibra contráctil, es decir, el extremo de un músculo, con el otro extremo del tendón, ¿no? Simplemente es la unión músculo-tendón. Mientras que la éntesis es la unión entre ese tendón y el hueso. Entonces, la unión miotendinosa la podemos ver acá. Esta sería la unión miotendinosa. Y aquí, donde en teoría está el hueso,
aquí tendríamos la unión en tesis. ¿Sale? Ah, ok, gracias, profe. No, ¿de qué? Y pues bueno, entonces, de esta manera es que interactúan el músculo con el hueso y pueden hacer esa contracción y todos esos movimientos palanca, ¿no?, que conocemos. Y entonces, si no hubiera alguna otra duda, me gustaría terminar platicando un poco acerca de los dientes, que al final también son huesos o derivados similares. Y entonces, por un lado, tenemos el esmalte, que es la sustancia más dura del cuerpo, y está dada por proteínas que son muy insolubles y depósitos de hidroxiapatita, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan que la hidroxiapatita no es más que la interacción del calcio con el fosfato y con grupos hidroxilo, ¿no? Como dato curioso, aquellas pastas de dientes que utilizan fluoruro o que contienen fluoruro, si ustedes recuerdan sus clases de química orgánica, sabrán o recordarán que el fluoruro tiene una gran capacidad para poder desplazar el hidroxilo. Entonces, el fluoruro puede interactuar con el calcio y con el fosfato para, en lugar de formar la hidroxiapatita, formar la fluoroapatita, que inclusive es mucho más estable a poderse disolver con ácidos y obviamente, aparentemente le da mucha más dureza, ¿no? Sin embargo, el exceso de flúor pues compite con muchas acciones de algunos otros aniones, ¿no? Entonces, recuerden que todo es bueno, pero nada en exceso. Entonces, este es el esmalte es la superficie del diente, que es la más dura del cuerpo. Debajo del esmalte tenemos la dentina, que pues es esta región. Esta comparte características muy similares a lo que es el esmalte, sin embargo, tiene una menor dureza y al mismo tiempo es más porosa. Entonces, acuérdense de lo que les mencionaba, ¿no? El esmalte es mucho más rígido. ¿Por qué? Porque la hidroxiapatita hay una gran cantidad, una gran concentración, entonces los cristales son mucho más densos, son mucho más grandes, permiten mucho menos poros comparados con la dentina. Entonces, la dentina también tiene proteínas insolubles, pero pues tiene menor cantidad de hidroxiapatita y por eso es que presentan mayores, o es más fácil que la caries pueda ingresar o penetrar la dentina, ¿no? Y la otra zona, que es pues, la zona más sensible y la que nos causa dolor siempre que hay, bueno, después de la caries, es la pulpa dental. Que vean, en realidad la pulpa dental está conectada directamente pues, a los vasos sanguíneos, ¿no? Bueno, a los 4 conductos que veíamos. La inervación, los vasos sanguíneos, venas y arterias. Entonces, es importante tener una buena higiene bucal para no sufrir dolores de dientes, que si alguno de ustedes lo ha sufrido, sabrán que es uno de los dolores más fuertes que se pueden sentir. Tengo una ligera hipótesis que yo creo que se debe a que, por un lado, es un mecanismo de protección porque pues, la sangre que llegue desde los dientes al cerebro es muy rápido que llegue por la distancia que tiene que recorrer. Entonces, si entra una bacteria, pues es muy fácil que llegue. Entonces, por eso es que yo creo que el grado de dolor es mucho mayor, sumado a que la distancia de conducción del dolor desde el diente hasta el cerebro, hasta el punto sensorial de nuestro cerebro, pues igual es más corta, ¿no? Entonces, por eso el umbral de dolor quizás sea más grande. Pero bueno, pues básicamente con eso terminaríamos la clase del día de hoy. No sé si llegó su compañera del equipo 6.
Y si no tienen alguna otra duda, pues con esto terminaríamos. ¿No? ¿Ninguna? No, profesor. Pues bueno, terminamos bastante bien en tiempo. El examen ya está programado para el día de mañana, a las 10 de la mañana. Y pues básicamente eso sería todo por el día de hoy. Entonces ya nada más mañana terminan su examen. Les digo, no es necesario que nos conectemos. Simplemente lo resuelven y nos veríamos el día 26 de julio. ¿Vale? De acuerdo, profesor. Muchas Sí, gracias. profesor, gracias. Cuídense Gracias, mucho, profe. disfruten sus vacaciones. Gracias Luego, profesor, buen igualmente. día. Igual. Gracias. Buen Gracias, día, profe. diviértanse y sean felices.